muy contentos de estar aquí contigo. Sé bienvenido en nuestros hogares, en nuestros corazones, y aquí están nuestras vidas, Dios. Te amamos. Porque no hay nadie como Dios, como Jesús, que dio su vida por nosotros, nos amó y entregó todo por nuestras vidas, por nuestra salvación. Te amamos, Dios, y aquí estamos, Señor. Somos tuyos, te pertenecemos.
Padre Santo, tú eres maravilloso, Dios. Aún sin merecer, Padre, tanto amor, Dios, hemos recibido de gracia, Señor, lo que tú nos has entregado. Gracias, Padre, porque sabemos que tu nombre es sobre todo nombre, Señor. Gracias, y recibe esta adoración, Padre Santo. Esta adoración, Padre, que viene desde el fondo de nuestro corazón para ti, Señor, porque solo tú mereces la honra y la gloria. hallado en él. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios
como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Te adoramos, Jesús. Tu nombre es sobre todo nombre, Señor. El nombre de Jesús. Te damos a ti la gloria, Señor. El nombre de Jesús es todopoderoso, nombre sobre todo nombre. Seas tú, Señor, adorado en medio de este tiempo. Nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre. Tú eres digno, Señor Jesús. Toda nuestra adoración es hoy para ti, Padre Santo. Te adoramos, Señor. Buenos días, mis hermanos, en esta mañana tan hermosa que Dios nos concede, estar en su presencia, y como cada domingo en línea, estando en casa, podemos escuchar la palabra del Señor. Y bueno, en esta ocasión Dios me da la bendición de poder compartir con ustedes su palabra. Y bueno, pues deseo que lo que hoy vamos a compartir será algo diferente a como acostumbro a hacerlo. Y bueno, pues solo estemos atentos y a lo que la palabra del Señor dice. Así que
Dice Romanos capítulo 1, versículo 5, dice así en el nombre de Cristo: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. En esta mañana quiero tomar una parte de este texto donde dice para obediencia a la fe. Ese es nuestro tema en esta mañana, obediencia a la fe. Bueno, la fe que nosotros tenemos no es como la fe que la mayoría de la gente tiene a veces en lo que cree. Ahora, cuando hablamos de fe, estamos hablando de lo que creemos. Y cuando les digo a ustedes que es diferente, porque hay gente que puede tener fe en muchas cosas o en alguna religión, pero en el caso de nosotros, nuestra fe tiene que ver con obedecer. Eso es algo muy distinto. Ahora, ¿obedecer a qué? Bueno, obedecer a lo que hemos creído, porque fe es creer. Y bueno, ¿qué es lo que nosotros como hijos de Dios hemos creído? Bueno, vamos a ver algunos pasajes. ¿Qué es lo que hemos creído nosotros? En Hechos capítulo 4, versículo 12, nos dice que nosotros hemos creído que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En Juan capítulo 17, versículo 3, también nos dice algo muy importante de lo que hemos creído. ¿Qué es lo que hemos creído? Nosotros hemos creído que la vida eterna consiste en que conozcan al Padre y que conozcan al Hijo al cual Dios ha enviado. También creemos lo que dice Primera de Juan capítulo 1 versículo 9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. También hemos creído lo que dice Primera de Pedro capítulo 2 versículo 10, que nosotros que ahora somos cristianos, en otro tiempo no éramos pueblo, pero que ahora somos pueblo de Dios. Hemos creído que nosotros, que en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, ahora hemos alcanzado misericordia. Y también hemos creído lo que dice Filipenses 3:20, que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. También hemos creído lo que dice Primera de Pedro 1:3, que el Señor en su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Nosotros tenemos una esperanza viva. Tenemos una razón por la cual ser fieles a Dios. Esa esperanza viva también está fundada en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de los muertos, porque Jesucristo no se quedó en la tumba, Él resucitó. Eso es lo que hemos creído. Además, también hemos creído lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 4, que nosotros, los que hemos sido redimidos por el Señor,
los que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y le hemos seguido o le estamos siguiendo, que nosotros tenemos una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos. Eso es lo que hemos creído, que a donde está nuestra herencia no hay nada que se pueda corromper, no hay nada que se pueda marchitar, no hay nada que se pueda contaminar. Eso que hemos creído es algo eterno. Nosotros también hemos creído lo que dice Primera de Pedro 3:13, que como hijos de Dios estamos nosotros esperando, según sus promesas, cielos, nuevos cielos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Hoy tenemos un cielo, pero la Biblia nos habla de nuevos cielos, de nueva tierra, y nos dice que todo lo que hoy está, un día ya no estará. Esto sucederá, posiblemente pasen muchos años. No puedo yo describirles con exactitud cuántos siglos todavía van a pasar para que todo esto se cumpla. Esto que hemos creído, esto que estamos creyendo, que habrá nuevos cielos y habrá nueva tierra donde mora la justicia. Eso es algo que hemos creído nosotros. También allí en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 9, nosotros hemos creído que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Si nosotros creemos que Dios, nuestro Padre, es paciente para con nosotros, porque no quiere que ninguno perezca, sino que quiere que toda la gente, que todas las personas que hoy no están en el camino, que aún no han creído, en su momento puedan creer y puedan proceder al arrepentimiento. Nosotros creemos eso, de la paciencia que Dios tiene. También en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14, nosotros creemos que por el hecho de ser hijos de Dios, tenemos que ser obedientes. Creemos que como hijos de Dios no tenemos que conformarnos a los deseos que antes teníamos cuando vivíamos en la ignorancia, cuando vivíamos en las tinieblas. Creemos eso en nuestra vida y también creemos lo que dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7, que el fin de todas las cosas se acerca. Nosotros creemos que todas las cosas que están pasando, que todas las cosas, los fenómenos naturales y toda la maldad y toda la corrupción y todo lo que hoy estamos viviendo, nosotros creemos que es una de las señales de que el fin de todas las cosas se está acercando. Y creemos que como creyentes, como hijos de Dios, tenemos que ser sobrios y tenemos que velar en oración, que tenemos que tener disciplina en buscar a Dios, en algo que quizás no nos gusta, pero estamos hablando que la fe es algo que se tiene que obedecer. Nosotros no solamente tenemos que creer que el fin de todas las cosas se está acercando, sino que tenemos que obedecer como siendo sobrios, de estar velando en oración, estar buscando a Dios, porque la oración pues nos acerca, la oración nos permite vivir en esa comunión con el Señor. Eso es lo que hemos creído. También creemos lo que dice Segunda de Corintios capítulo 7,
versículo 1, que como tenemos promesas del Señor, Dios nos ha dado muchísimas y grandes promesas que un día se van a cumplir. Nosotros creemos eso. No sabemos cuándo, no sabemos a qué horas, no sabemos si humanamente estando vivos habremos de ver el cumplimiento de sus promesas, de todas las promesas que el Señor nos ha dado. Pero eso para nosotros no es lo importante. Lo importante es que hemos creído en las promesas que el Señor nos ha dejado. Por lo tanto, como hijos de Dios, como seguidores del Señor, nosotros creemos que necesitamos limpiarnos. ¿Limpiarnos de qué? Limpiarnos de toda contaminación. Dice la Escritura, ¿de qué contaminación? De contaminación de carne y de espíritu. Creemos que nuestra vida tiene que estarse perfeccionándose, que aún no hemos alcanzado, dijera el apóstol Pedro, aún no somos perfectos, pero mientras estamos en esta tierra creemos que nos podemos perfeccionar y que nos podemos perfeccionar en la santidad y en el temor de Dios. Nosotros creemos eso. Entonces, decía en un principio que la fe no es algo que solo tenemos que creer. La fe es algo que se tiene que obedecer. ¿Por qué? Porque la fe, hablando de la fe que nosotros tenemos, la fe nuestra es una fe activa. Es una fe que tiene que estar en acción. Nuestra fe es algo que tiene que estar en movimiento. La Biblia nos habla de que seamos diligentes, de que no durmamos. La Biblia nos habla de que estemos velando. Entonces nosotros tenemos que entender que la fe no es algo que nada más, yo creo y puedo estar con los brazos cruzados, o que debo de estar con los brazos cruzados. No, mi vida cristiana, mi vida como hijo de Dios tiene que estar en movimiento, tengo que estar alerta, tengo que estar diligente, tengo que estar buscando, tengo que estar haciendo lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque si nosotros solo creemos y pensamos que nada más es creer y ya, entonces si nosotros hacemos eso o nos comportamos de esa manera, hermanos, quiero decirles que nuestra fe entonces es una fe muerta, porque algo muerto pues no tiene vida, algo muerto no tiene actividad, algo muerto no tiene acción. Y nuestra fe es algo que debe de estar activa, es algo que debe de estar moviéndose, que debe de estar haciendo. Por eso nosotros como hijos de Dios no podemos quedarnos allí pasivos. Nuestra vida no debe ser pasiva. Nuestra vida tiene que estar en acción, compartiendo, predicando, buscando, leyendo, testificando. Tenemos que, porque esa es la fe. El apóstol Pablo dice que él fue llamado para el apostolado, para una fe que se tiene que obedecer. No es solo creer. La fe que todo el mundo va a tener debe ser obediente. Entonces, por eso dije que si nosotros solo nos conformamos en creer, como ha pasado en muchos creyentes que solo se han conformado con creer, pero se han quedado pasivos, están viviendo una vida sin acción, sin movimiento, lamentablemente, pues esa fe es una fe muerta, porque la verdadera fe es para obedecerse. Ahora, cuando nosotros obedecemos a la fe, fíjense lo que pasa cuando nosotros obedecemos a la fe. En Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3, dice así:
pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Cuando nosotros obedecemos a la fe, los mandamientos de Dios para nosotros no es algo que sea imposible de hacer, no es algo que sea imposible de llevar a cabo. Cuando obedecemos a la fe, los mandamientos de Dios se nos hacen ligeros. Por eso Jesús habla y dice que llevemos su carga, porque su yugo es ligero. El yugo del Señor no es pesado, el yugo del Señor no es algo que sea gravoso, que sea difícil. Se hace difícil porque nosotros no queremos obedecer. Y cuando no queremos obedecer, pues se nos hace pesado y hasta nos choca, hermanos, hasta nos molesta. Es como en la casa. Si la mamá de hogar, la madre de casa le dice a su hija: hija, lava los platos, por favor. Yo pregunto, ¿es difícil lavar los platos? O que le diga al hijo: hijo, tiende tu cama. Yo pregunto, ¿es difícil tender una cama? O que le diga a la hija: hija, ponte a trapear. Yo pregunto, ¿es difícil el trapear? Posiblemente pueda decir: no lo sé hacer, pero puede preguntar cómo se hace. O la mamá, si sabe que no sabe tender una cama el hijo, lavar los platos la hija, pues le enseña. Y cuando le ha enseñado, entonces le dice: hija, lava, trapea, o hijo, tiende tu cama, porque ya lo sabe hacer. Pero cuando no hay obediencia, entonces les choca, les molesta, se ponen de malas, porque no es algo que no puedan hacer, sino que batallan con lo que conocemos como obediencia. Así son los mandamientos de Dios. Si Dios nos pusiera cargas que no pudiéramos llevar, pues entonces sería difícil. Recuerden, en el Antiguo Testamento, por más que se esforzaron en guardar toda la Torá, como se dice hoy, todas las leyes de Dios, no pudieron cumplir. Lo dijo Pedro allí en Hechos, cuando querían obligar a que la gente se circuncidara para que pudieran ser cristianos, que guardaran la ley. Él les dijo: miren, ¿para qué estamos engañándonos? Nuestros padres no pudieron. Por más que lo intentaron, quizás se esforzaron, quizás se esmeraron, quizás se sacrificaron por guardar los mandamientos conforme estaban escritos, pero dice, no pudieron. Ahora el Señor a nosotros, sus mandamientos nos dice que no son gravosos, que no son difíciles de llevar. El problema es que como no queremos obedecer, algo tan sencillo como a veces les he dicho, si hubiera algo tirado ahí, una basura, algo que estorba en el camino, y tú le dices a alguien de tus hijos: hijo, levántalo por favor. Pregunto, ¿es algo difícil que se detenga tantito y se agache para tomar eso que está estorbando y quitarlo de ahí? ¿Es difícil? No es difícil. El problema es que como batalla con la obediencia, cuando la mamá o el papá le está ordenando hacer algo, le molesta, le fastidia que le digan. Y vuelvo a repetir, no es algo que sea difícil o imposible de hacer. Así son los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios, cuando obedecemos, no son difíciles de cumplir, no son difíciles de llevar a cabo. ¿Por qué? Porque hemos dicho que la fe no es pasiva, la fe es algo activo, la fe es algo que está en movimiento. Entonces, por eso esto es algo muy importante. Ahora, también en Romanos capítulo 13, versículo 11, nos dice
que la fe es algo que se tiene que obedecer. ¿Y qué es lo que tenemos que obedecer? Dice que cuando nosotros obedecemos a la fe, vivimos conociendo el tiempo que estamos viviendo. Y nosotros, como estamos obedeciendo a la fe, nos levantamos del sueño. ¿Y nos levantamos de qué sueño? Pues del sueño espiritual. Porque las cosas que estamos viviendo, las cosas que estamos viendo, las cosas que están sucediendo hoy, nos están anunciando que nuestra salvación está más cerca que el día que le entregamos nuestra vida a Jesús. Entonces, la fe es algo que se obedece y el creyente vive obedeciendo, sabiendo el tiempo que está viviendo. No está viviendo una vida de indiferencia, no está viviendo una vida de apatía, sino que está alerta, está sobrio, está atento a lo que está pasando. ¿Y qué hace? Pues está obedeciendo, porque sabe que el tiempo que está viendo le está anunciando la venida del Señor. Ahora, obedecer a la fe no significa que nunca vamos a pecar. Ninguno de nosotros está exento de no cometer un pecado delante de Dios. Y sin embargo, nosotros hemos creído lo que dice Primera de Juan capítulo 2 versículo 1. El apóstol, inspirado por el Señor, escribe esto: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, estas cosas nos enseñan algo muy glorioso. Nuestra fe es algo que vale la pena vivir. Nuestra fe es algo que vale la pena obedecer. Porque aun cuando pecáramos, por mucho que nos esforcemos con obedecer a Dios, tenemos la promesa de que si alguno de nosotros pecare, bueno, dice Dios, pues arrepiéntete. Si tú has pecado, arrepiéntete, pídele perdón a Dios. Recuerda que tienes un abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y quiero en esta mañana ir terminando y quiero decirles que obedecer a la fe nos asegura vivir rociados con la sangre de Cristo. Dice Primera de Pedro 1:2, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Y vean lo que dice. Primero, ¿qué es lo que nos dice el texto? Que nosotros, que tú que estás en casa, tú que me estás viendo y que me estás escuchando, quiero decirte que Dios a ti te escogió. Y te escogió según su presencia. ¿Y para qué te escogió? Para que creas en el Señor, para que tengas fe en Él. Te escogió para eso, pero dice también que te escogió no solamente para que creas, sino dice el texto que te escogió para que obedezcas, Y esto es muy importante, no es nada más para que creas en el Señor. Tú me puedes decir, bueno, yo he creído en Cristo, yo he creído en el Señor y qué bueno. Pero la otra pregunta sería, ¿pero estás obedeciendo? ¿Obedeces al Señor? Porque aquí dice que Dios a ti y a mí nos escogió según su presencia, nos escogió para que obedezcamos. Y vean lo glorioso de este pasaje bíblico. En este texto hay una riqueza enorme.
En este pasaje que acabo de leer, de Primera de Pedro 1:2, hay un tesoro maravilloso. Y fíjense que si hoy lo entendemos, tú vas a vivir todos los días con esa seguridad de quién eres, con esa identidad de a qué Dios te llamó. Recuerda, te eligió para que creas. Pero no solamente para que creas, también te eligió para que obedezcas. Y ve, hermano, lo que dice este texto tan precioso, este texto tan hermoso, que dice que si tú y yo obedecemos, dice que seremos rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto, mi hermano? Que todo el tiempo que tú y yo estemos obedeciendo, por donde quiera que vayamos, a donde quiera que salgamos, nosotros tenemos un distintivo. Nosotros tenemos ya una marca que Dios ha puesto en nuestra vida. ¿Y cuál es esa marca? La misma marca que puso el Señor, que le mandó a poner a Israel cuando iba a matar a los primogénitos de Egipto, que pusieran en sus dinteles la sangre, para que cuando el ángel de la muerte pasara y viera la sangre, dice que pasara por alto. Y yo quiero decirte, cuando tú y yo obedecemos y vamos a donde quiera que estemos, nosotros estamos rociados con la sangre de Cristo. Y entonces tenemos un distintivo porque hemos obedecido. Dios nos da esta gracia de vivir rociados con la sangre, de andar con esa marca en nuestra vida, de que la sangre de Cristo nos tiene llenos, nos tiene saturados, y eso hace que nosotros vivamos en gracia, y como dice el texto, y que la paz se nos multiplique. Y esto es algo muy glorioso, mis hermanos. Recuerden, la fe se tiene que obedecer, porque si no, lo que tú crees, todo lo que yo he mencionado y aún muchas cosas más que hay que creemos de parte de Dios, si no obedecemos, mi hermano, entonces nuestra fe es una fe muerta, y Dios no quiere eso para nosotros. En esta mañana yo quiero invitarte a que oremos y que le digamos a Dios: Señor, hay muchas cosas que yo he creído, en todo lo que hoy he escuchado, y aún más porque solo tomé algunos pasajes de todas las cosas que creemos del Señor. Pero vamos a decirle: Señor, no solamente quiero creerlas, también quiero obedecerlas para vivir rociados por la sangre tuya, y que tu gracia y que la paz se me multiplique, Señor. Que yo viva en paz, que nada me robe el sueño, que nada me haga vivir en ansiedad, sino que viva con la paz tuya de una manera multiplicada. ¿Por qué? Porque estoy obedeciendo. Ahí donde están, Padre eterno, en esta mañana hermosa, te agradecemos la bendición que nos has dado de haberte conocido, la bendición que nos diste de tocar nuestro corazón un día y creerte, Señor, creer a lo que tu palabra dice, creer a todas las cosas que hoy hemos visto, y que aún hay mucho más cosas que hemos creído en nuestro corazón. Pero Padre, ayúdanos a no perder la visión y a entender que no solamente se trata de creer todas esas promesas, todo lo que tu palabra nos enseña, sino también a vivir obedeciendo, para que nuestra fe no sea una fe muerta y vivamos llenos de tu gracia, y que estemos disfrutando de una paz que tú estás multiplicando siempre, Señor. Gracias. Llénanos de tu Espíritu Santo, llena tu iglesia
de tu Espíritu Santo allí en sus hogares, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, en esta mañana quiero darles los avisos que tenemos para esta semana. Y pues una de las cosas que hacemos siempre es invitarlos a hacer el ayuno de la semana. Y el propósito de nuestro ayuno en esta semana, mis hermanos, es por nuestra familia inconversa, por nuestra familia que se ha resistido a entregar su vida al Señor y que quizás pareciera que cada día se está hundiendo más en la maldad, en el pecado. Pero no importa, hermanos, vamos a hacer este ayuno con fe, creyendo que Dios puede hacer. Así que ese es el propósito. Y bueno, también vamos a orar por nuestra ofrenda en esta mañana. Y donde están, Padre eterno, te damos gracias por la bendición de que en nuestro hogar, Señor, aún desde nuestro hogar, podamos nosotros darte nuestra ofrenda y también apartar lo que a ti te corresponde, Señor, dártelo de todo corazón. Padre, gracias porque tú amas al que da con alegría. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor. Amén. Y bueno, recuerden, dentro de 8 días, con la ayuda del Señor, nos estaremos reuniendo en el templo, en los horarios que tenemos de nuestras reuniones presenciales. Así que pues les esperamos y deseamos verlos, mis hermanos, y nos podamos gozar y podamos bendecir el nombre del Señor. Y finalmente pues voy a dar la bendición que tenemos para esta ocasión. Ahí donde están, cierren sus ojos y escuchen lo que dice el Señor. Iglesia Shaddai, yo he sido tu socorro. Regocíjate a la sombra de mis alas. Que tu alma esté pegada a mí para que mi diestra te sostenga. Padre eterno, en esta mañana te damos muchas gracias por lo que tú nos das como bendición en esta mañana. Gracias por ser nuestro socorro. Gracias por invitarnos a que nos regocijemos a la sombra de tus alas y que nuestra alma esté pegada a ti, Señor, para que tu diestra nos sostenga. Gracias, hacemos nuestra esta palabra en el nombre de Cristo. Amén. Pues mis hermanos, ha sido un gusto poderlos saludar a través de este medio. Deseo con todo mi corazón y recuerden, siempre estoy orando por cada uno de ustedes, porque su vida sea fortalecida, sea llena de su presencia, y que esta semana pues sea una semana, no una semana más, sino una semana de fortaleza. Y en medio de cualquier circunstancia, hermanos, sigan adelante, séanle fieles a Dios. Les mando un abrazo a todos, que Dios los bendiga. Hasta luego. Chicos, ¿cómo están? Hoy estamos en un nuevo día, ¿verdad? Y les damos la bienvenida. Bueno, ahora vamos a empezar nuestra nueva clase del día. Pero antes, vamos a orar. Cierren sus ojitos donde quiera que estén. Señor, te
te damos gracias por este nuevo día. Te agradecemos de igual manera por la lección que vamos a aprender el día de hoy. Permítenos escuchar y poner atención. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo rogamos, Padre Santo. Amén. Como verán, tenemos como actividad el día de hoy un rompecabezas completo. Ahora acompáñenme a averiguarlo. Por la gracia de Dios seré puro, bondadoso y leal. Guardaré la ley del conquistador. Seré siervo de Dios y amigo de todos yo seré. Por la gracia de Dios. Con fe y compasión al servicio de mi Señor, caminando con Cristo estoy. Muy bien, chicos, como ven es el arca de Noé. Ahora acompáñenme a la historia. Vamos. Puro, bondadoso y leal. La tierra se llenó de personas, pero pecaron tanto que Dios se lamentó de haberlas creado. Por eso decidió enviar un diluvio para eliminar a todos de la tierra. Había un hombre llamado Noé que no era como los demás. Él amaba a Dios y le obedecía. Por eso, Dios decidió salvarlo a él y a su familia del diluvio. Dios le advirtió a Noé acerca del diluvio. Le dijo que construyera una enorme embarcación. Muy bien, peques, como se dieron cuenta, la gracia de Dios es tan grande que rescató a Noé y a su familia por ser obedientes. Eso mismo hará con nosotros si seguimos obedeciendo a nuestros papás y sobre todo a Dios, para que nos siga llenando de su amor incondicional. Ahora diremos el versículo. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Génesis 6:8. Una vez más. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Génesis 6:8. Espero les haya gustado la clase. Nos vemos la próxima. Adiós. Adiós. Cuídense. Que el Señor nos dejó.